vamos a ir adentrándonos ya hacia el procedimiento y vamos a hablar específicamente en el paso a paso de la matricectomía. ¿Listo? Entonces, tenemos un paciente que acude a nuestra consulta porque tiene dolor, tiene una inflamación, ¿sí? Y tiene un edema considerable en el dedo, que si palpamos la uña, que si palpamos los laterales, esos laterales se sienten duros, se sienten engrosados. Algunos podrán estar con secreción purulenta, con pus, con sangrado, ¿sí? El paciente duele y hay una deformidad evidente en la uña. Algunos podrán tener una formación de granuloma. El granuloma es esa formación de piel que se genera sobre la uña, ¿sí? En el espacio donde está la uña encarnada, sobre ese lateral. Ese granuloma se forma, eso nos habla de que el paciente lleva ya con este proceso entre 8 y 10 días, alrededor de los 8 y 10 días del proceso ya se va formando el granuloma. Generalmente ese granuloma está formado por costra hemática o por sangrado, son signos de sangrado reciente. Entonces todo eso lo tenemos que evaluar y tenemos nuestro paciente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer después de tener un consentimiento informado, de explicarle al paciente qué vamos a hacer, cuál es la expectativa, qué debe esperar sobre él, ¿sí? ¿Por qué les hablo de la técnica de fenol alcohol? Porque esta técnica, tenía por aquí unos datos, esta técnica se viene trabajando desde 1945. En ese entonces, un estudioso de la dermatología y de cirugía ungueal, el doctor Otto Frederick, colocó un goteo de fenol directo en la matriz ungueal y vio que esos pacientes que operaba y que les ponía el goteo de fenol mejoraban y no tenían tanta recidiva como hasta ese momento se tenía. Luego de eso, fue teniendo algunas modificaciones y algunos ajustes frente al proceso y de cómo instilar el goteo de fenol sobre el lateral hasta que empezó en 1953 con el uso de aplicadores de algodón y en 1963 se tiene un gran estudio donde realizan un seguimiento a 132 pacientes que le hicieron 240 fenolizaciones. Algunos de esos pacientes se les aplicó fenol en ambos laterales y se tuvo un éxito del 98%, ¿sí? Entonces, ¿por qué quería hablarles de la técnica de fenol? Porque esta técnica nos da un 98% de garantía, según los estudios que se vienen haciendo desde 1963, donde se han repetido en diferentes partes del mundo y siempre nos da un éxito considerable alrededor de ese porcentaje que les hablaba. Y esos pacientes podemos decir que pueden tener una intervención que es definitiva y el 98% de los pacientes no tienen ninguna recaída. Entonces, por eso quería tocar este tema y traerles aquí el tema de la fenolización, aprovechando ese porcentaje de éxito que que tiene esta técnica. Hablábamos entonces que después del consentimiento informado, de que hayan firmado el consentimiento, de hacer una buena técnica de asepsia, antisepsia, de limpiar muy bien con una sustancia ayudada, limpiamos o con clorexidina, limpiamos el dedo hasta la base del dedo, limpiamos la uña alrededor y limpiamos todo el dedo hasta la base, ¿sí? Después de eso y de tenerlo ya un área desinfectada, un área aséptica, pudiéramos decir, y el paciente enterado y entendiendo qué se va a hacer, el primer paso es realizar un bloqueo, ¿sí? Entonces existen diferentes técnicas también de anestesia, también los tenemos dentro de una clase, dentro de nuestros cursos. En la literatura, la gran mayoría o la técnica que más se ha difundido es colocar la anestesia en la base del dedo, ¿cierto? Una técnica en H donde se coloca la anestesia, se coloca la aguja perpendicular a la piel, se introduce hasta lo más profundo, se aspira para evaluar que no salga sangre, ¿sí? Si sale sangre debemos retirarlo y volver a empezar el procedimiento. Si sale sangre indica que estamos en un vaso y en un vaso nunca se puede colocar anestesia. Bien, entonces se penetra la piel con la aguja, vamos hasta lo profundo, siempre se debe aspirar,
si corroboramos que no devuelve sangre con el émbolo, no devuelve sangre, entonces podemos empezar a hacer la aplicación del medicamento y en la medida que vamos retirando la aguja, vamos apretando el émbolo para ir colocando la cantidad de medicamento suficiente. Entonces hay una técnica de H que se hace en la base del dedo. Como ven ustedes ahí en la foto que identificamos con la letra A, aquí en esta técnica no se está colocando la anestesia en la base del dedo, sino que se está colocando muy cerca de la uña. Esta técnica, colocando el anestésico y haciendo el bloqueo muy cerca de la uña, tiene varias ventajas. Una de ellas es que, bueno, una de ellas es que requerimos menos anestesia, menos cantidad de medicamento, eso lo hace aún mucho más seguro, ¿sí? Segundo, el anestésico se activa casi que inmediatamente, a los muy pocos segundos ya el paciente empieza a sentir, o más bien deja de sentir, deja de tener la sensación de dolor en ese lateral en muy pocos segundos, ¿sí? Entonces es una técnica segura y hay menos, y como pueden ver, se está haciendo ahí en la foto de B, que es con una jeringa de insulina. Entonces es una jeringa mucho más delgada, por lo tanto el traumatismo sobre la piel y el dolor que podemos generar en el paciente al momento de colocar la anestesia es mucho menor. Entonces, primero, después del consentimiento informado, después de hacer un buen proceso distal y el bloqueo distal con esas ventajas, menos medicamento, más seguro, más rápido de actuar, ¿sí? Y menos traumatismo sobre la piel y sobre el paciente en general. Una vez tenemos bloqueado en nuestro lateral, el lateral que vamos a operar, en este caso el lateral medial de este dedito, empezamos a separar el tejido del granuloma se extrae, en este caso se está utilizando con una cuerda, podemos extraer toda esa piel de granuloma, todo ese edema que se ha generado alrededor y con ella podemos, o con una pala podemos penetrar sobre la superficie de la piel hacia la raíz de la uña para limpiarlo y separar muy bien los tejidos alrededor de la lámina ungueal. Separando los tejidos alrededor de la lámina ungueal, nos queda la lámina expuesta, nos queda la lámina libre y nos va a permitir después realizar un mejor corte, un corte más tranquilo y extraer de una manera mucho más fácil el fragmento de uña que necesitamos retirar, que es el causante de este cuadro de onicocriptosis. ¿Listo? Entonces ahí llevamos los dos primeros pasos.